Muy buenos días, ¿cómo están, hermanos queridos? Un abrazo para todos, saludos. Un buen día, martes 22 de septiembre, siendo un cuarto para las 7 de la mañana. Estamos acá compartiendo este devocional de cada día, de lunes a sábado. ¿Cómo está Juanito Astorga, mi querida hermana Marcelita Roja de allá de Victoria, María Gutiérrez de Vilcún, Patricia Vera de allá de Lonquimay, Patito Repol, Temuco, la hermana Elena López Rojas de allá de Victoria, Alejandro Sangüesa de acá de Temuco? Qué bueno saludarles, bendecirles esta mañana. Un buen día, como siempre, un buen día para buscar del Señor. Estoy compartiendo un poquito en mi Facebook la transmisión, ya lo compartí a los grupos de WhatsApp de la iglesia. Así que espero que se nos unan más hermanos esta mañana para recibir una pequeña administración de la palabra, para que la intención es que usted y yo podamos tener nuestros momentos de intimidad con el Señor. Como ven, ya estamos de nuevo acá en Temuco. Ayer estuvimos transmitiendo Salud Divina. ¿Cómo está mi hermana Alicia Martínez de acá de Temuco también? Mi querida y amada hermana Jacqueline Burgos Jaque, de allá de Vilcún, Maritza Martínez, Tara Cherquenco representado también acá. Así que acá, como les decía, estamos de nuevo en Temuco. El día jueves andaré allá en Victoria, así que vamos a coordinarnos para podernos juntar. Vamos a tener una reunión allá en la mañana. En Victoria estamos haciendo las reuniones en la mañana por ahora. Vamos a ir corrigiendo de a poco los horarios. Ya se han normalizado los buses, pero quiero asegurarme con todas esas cosas. Así que ahí estamos buscando. Ya la otra semana andaremos en Lonquimay nuevamente. Y así empezamos nosotros con todos estos movimientos que estamos teniendo. Y le avisaremos cuando tengamos un culto abierto. Los cultos los estamos haciendo al aire libre para conservar las distancias y poder juntar el máximo de hermanos posible, para que nadie se quede sin estar en ese momento tan precioso que es el ministrar la presencia del Señor, adorar juntos y poder orar los unos por los otros. Así que un buen tiempo, queridos, un muy buen tiempo. Doy gracias al Señor. Mi hermana querida Patricia Alarcón, buen día desde Argentina conectada, mi querida. Un gran abrazo. Mi amado César Antonio Parra Lobos, buen día, siervo de Dios, ¿cómo estás? Un abrazo. Buen tiempo, queridos. Ayer estuve ministrando acerca de Jacob cuando tiene este encuentro con el Señor en Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Y quiero tomar un poquito esto, y puedes escuchar el devocional de ayer también para ser ministrado. No quiero entrar en lo mismo, pero quiero decirte, como ayer lo hablé, déjate de huir, deja de correr. Y en ese momento de paz, en ese momento de quietud, en ese lugar en donde él descansó, él pudo tener una visión de algo que no era consciente, y eso es que Dios estaba en ese lugar. Dios no está hoy día en un lugar físico, Dios está en todo lugar. Entonces, ¿qué quiero ir hoy día en la mañana? A que tú y yo seamos conscientes de Dios. Creo que una conciencia, que tengamos conciencia de que Dios está con nosotros, es lo que va a marcar la diferencia en todas las cosas. Un poco creo que lo ministré el día domingo en el culto. Eso es algo que es interesante de entender e importante, el ser conscientes de la presencia de Dios, el ser consciente de que Dios nunca te va a dejar, el ser consciente de que Dios está contigo día a día. Esto es algo que marcó un punto aquí con Jacob, fue eso. Ser conscientes de eso. En esta pausa, yo meditaba esto esta mañana y veía los ejemplos de la palabra de Dios. Todos aquellos que se dieron una pausa pudieron ser conscientes de Dios y su vida fue transformada. Desde este día que Dios aparece a Jacob en Betel, Jacob empieza a tomar determinaciones, empieza a aprender a ser dependiente de Dios. Podemos ver a un Saulo de Tarso que va persiguiendo a la iglesia, pero en un momento de pausa, en el trayecto de movilizarse, de tránsito hacia Damasco, tiene un encuentro con el Señor. Se le revela a Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres? Quirios, Señor, ¿quién eres? Y él le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Saulo de Tarso
Al igual que veíamos el ejemplo de Jacob, tuvo un encuentro con el Señor. Tuvo un encuentro genuino con el Señor, en donde él fue consciente de la presencia de Dios, consciente de Cristo mismo, consciente de que él estaba siendo observado, de que él no solamente estaba siendo observado, sino que estaba haciendo algo en lo que Jesucristo mismo estaba involucrado. Él fue consciente cuando Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, estaba hablando acerca de la iglesia. Pablo tomó conciencia de quién era Dios a través de Cristo Jesús. Pablo sabía Biblia, juraba que estaba haciendo lo correcto, pero la verdad es que él no conocía a Dios. Es algo que venimos ministrando hace mucho tiempo y no voy a parar de hacerlo, porque tú y yo necesitamos tener un encuentro profundo con el Señor y tener conciencia de que Dios está con nosotros. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Estaremos orando, hermana Eliana, por su hermano Samuel Contreras, para que sanidad se manifieste sobre el cuerpo de Samuel Contreras. Gracias, Señor. Leito y Nostroza nos saluda también, la Jackie Acuña, mi hermana Claudita Muñoz de Puerto Montt. Leonardo Nostroza, buenos días, dice: bendiciones, hermanos, en ruta escuchando la palabra de Dios. Qué mejor desayuno que alimentarse de la palabra antes de todo. Amén. Un abrazo, Leito, más rato te tengo que llamar para hacerte unas consultas. Conciencia de Dios. ¿Sabe qué? Cuando Leo escribió, por eso paré un poco ahora de lo que estaba hablando, porque yo me acuerdo cuando salía en el camión. Yo trabajaba en una empresa de transporte, luego yo tenía mis camiones, yo también salía a trabajar en el camión, lo mismo que hace mi querido hermano César Parra, que sale por su trabajo y viene a la feria. Sabes que yo aprovechaba esos instantes. Yo quiero invitarte a que tú aproveches tus instantes de pausa en tu vida para conocer a Dios. Y es increíble como Dios te habla a través de las cosas, te habla a través de recordarte la palabra. Querido, medita y busca del Señor. Lo que marcó la diferencia en la vida de Jacob fue ser consciente de Dios. Creo que hay algo que la iglesia necesita tener, es conciencia de Dios. Nosotros hablamos mucho de Dios, pero no tenemos conciencia del Dios que tenemos. Le decía yo, tenemos una escuela de adiestramiento bíblico, le decía a los estudiantes ayer, la gente habla mucho de Dios, pero no se condice lo que habla con lo que está haciendo para Dios. Gente que yo escucho decir: todo lo que tengo es para Dios, pero hacen lo que quieren con lo que tienen. Gente que dice: Dios es lo primero para mí, pero no les interesa congregarse, no les interesa ponerse bajo un pastorado. Viven a Dios a su manera porque no conocen a Dios, porque los que conocen a Dios, queridos, hacen acciones que muestran que le conocen. Necesitamos tener conciencia de Dios, conciencia de que Él es real y que Él está con nosotros. Si hubo un cambio de vida, queridos, en Saulo, fue el tener este encuentro con el Señor. Ser conscientes de Dios, ser conscientes de las cosas que Dios tiene para nosotros, es lo que va a provocar que nosotros disfrutemos de esta plenitud que Dios quiere y desea que vivamos. La religión te hace hablar, te hace, como yo digo, y disculpen que sea así, pero somos mucho bla bla, pero poca acción. La palabra de Dios dice que el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Hoy por hoy todos queremos que Dios nos haga cosas. Si le pedimos cosas a Dios, querido, llegó el tiempo de movernos hacia las cosas de Dios también nosotros. Dios no es nuestro esclavo, mis amados, necesitamos conocerlo, ser conscientes de Él. Saulo tuvo un cambio, Jacob tuvo un cambio, David tuvo un cambio. Todo aquel que tiene un encuentro genuino con el Señor tiene un cambio de vida. Mi amado, seamos conscientes de Dios. Vemos a un Jacob que luego oye la voz de Dios y él empieza a tener esa relación y esa dependencia de Dios. Vemos a un Saulo que oye la voz de Dios, Cristo se le manifiesta, y vemos después a un Pablo que seguía las indicaciones que el Espíritu Santo le daba, que no hacía lo que a él se le ocurría, sino que seguía la voz del Señor, seguía la instrucción del Señor. Padre, queridos hermanos, yo les decía, Jeremías 9 lo dice y habla acerca de que los que conocen a Dios obedecen a Dios.
Necesitamos como iglesia tener un encuentro profundo con el Señor y rendir nuestros corazones delante de Él. Yo siempre me acuerdo, y seguramente muchos de los que están ahí me van a recordar lo mismo, mucho tiempo atrás cuando buscábamos del Señor y en los periodos de alabanza. Hoy día hay otras modas de alabanza, pero en la adoración había entrega al Señor. Nunca dejes de tener esos momentos de entrega al Señor. A veces creemos que la oración es solo pedir cosas, queridos. No, la oración tiene un fundamento de búsqueda, de intensidad, de intimidad con el Señor, en donde una de las cosas que debe ocurrirnos es la entrega al Señor. ¿Usted cree que Jesús pasaba tiempo pidiéndole cosas al Padre? ¿O usted cree que Jesús caminaba confiado y que el Padre era su proveedor? Jesús es el Hijo de Dios y tú eres hijo de Dios. Jesús nos mostró el camino y el ejemplo. Queridos, Jesús pasaba tiempo en la presencia del Padre, conociendo el corazón del Padre y buscando dirección de qué hacer. Busquemos del Señor. La palabra de Dios dice en el libro de Salmos 46, versículo 10, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo te pido esto esta mañana. Para de la vorágine del día, de tu quehacer. No estoy diciendo que dejes de trabajar, pero por favor, a veces estamos tan embriagados en nuestra mente con los pensamientos y las cosas y las decisiones y las responsabilidades que tenemos, que no nos hemos hecho hoy dado una pausa para conocer que Él es Dios. Jacob, huyendo de su hermano por el cansancio, hizo una pausa y conoció que Él era Dios. Dijo, no era consciente que Dios está aquí. Este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Fue consciente del ambiente espiritual que le rodeaba. Saulo fue consciente del ambiente espiritual real y tangible que lo rodeaba, solo que él no lo veía. Estad quietos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Así como va mi hermano Leonardo ahí en el viaje, Leito, Dios te está hablando esta mañana, y cada mañana que sales, cuando empieza a amanecer y ves la creación de este hermoso Dios, que eso nos ayuda a ser conscientes de que tu Dios, de que mi Dios es real, y que eso conmueva a tal punto nuestro corazón que nos haga ser gente rendida al Señor. De esto se trata el devocional. El devocional se trata de impartir una palabra para que tú tengas un periodo de búsqueda, que esto te dé una dirección. Yo le he enseñado, la oración y la palabra tienen que ser equilibradas. La gente, no, yo oro, y no conocen nada de la palabra. Eso se llama desequilibrio, y el desequilibrio no te va a llevar a un buen lugar. No te va a hacer un cristiano exitoso. Un cristiano exitoso es aquel que tiene un equilibrio entre la verdad de la palabra y la oración. Necesitamos conocerlo. Tú y yo necesitamos conocer del Señor. Amén. Como dice mi hermana Patricia, una pausa para conocer a Dios. Yo sé que mi hermana Patricia sabe de lo que estoy hablando. Ella estaba en una situación compleja cuando pasó todo lo que pasó con su hija y estos temas del COVID. Gracias al Señor, su hija está mejor. Y en esa vorágine, Patricia fue capaz de hacer una pausa y empezar a escuchar la voz de Dios, empezar a tener una experiencia con el Señor, empezar a escuchar su palabra. Por eso ella pone una pausa. Queridos, esta mañana es una pausa. No es por rellenar la mañana de cada día, de lunes a sábado, y tener unos minutos de escuchar a este hombre que te está hablando de la Biblia. Es para que tú y yo generemos esta pausa y tengamos un momento de intimidad. Estás quietos, que tu mente frene, que, queridos, que el correr del día no te haga perder la sensibilidad del Dios que aún cuando tú no eres consciente de Él, está contigo todos los días
Y Jesús lo dijo: yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Seamos conscientes de Dios. Si hay algo que he aprendido en este periodo de todas estas devocionales y las cosas que Dios me ha hablado en las mañanas, y Dios lo que más me ha enseñado, que entre más conscientes somos de Dios, más lo experimentaremos. Entre más conscientes somos del amor de Dios, más lo expresaremos. Entre más conscientes somos de los atributos de Dios, más los viviremos nosotros mismos. Entre más conscientes somos de todo de que la palabra de Dios nos enseña, más tú y yo lo experimentaremos. De esto se trata. De esto se trata. Doy gracias al Señor esta mañana por este momento. Doy gracias al Señor por cada uno de los que se conectan y puedan recibir. Hermana Eliana, estaremos orando por su hermano Samuel Contreras. Después, por favor, me escribe por interno al WhatsApp para saber cuál es la situación de salud, qué enfermedad, para ser específico en la oración, por favor, querida, ¿ya? Y estaremos orando por su hermano. Queridos, un gran abrazo para todos. Termino con el versículo 10 del Salmo 46, una vez más. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tener esta libertad de poder buscarte. Hemos hecho esta pausa esta mañana antes de comenzar el día. Como decía mi hermano Leonardo, Señor, estamos tomando un desayuno contigo. Señor, queremos estar quietos en nuestro interior, estar quietos en nuestra alma, en nuestras emociones, que decanten, Señor, y conocerte realmente, Señor. Conocerte, porque esto es la vida eterna. Jesús nos enseñó, esta es la vida eterna. En esto consiste, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conózcalo, conozcámoslo, pero haz la pausa. Haz tu pausa en tu día. Cede tu corazón. Deja que Dios te hable en este tiempo. Deja que Dios te hable en lo íntimo y escucha su voz. Dios quiere hablarte. Es más, te digo, creo que Dios te está hablando. Pero esté quieto, querido, querida. Deja la pausa, como dice mi hermana Patricia. Que en esta pausa conozcamos al Señor. Oye su voz. Dice la palabra que sus ovejas oyen su voz y le siguen. En eso se evidencia los que conocen a Dios. Estad quietos y conoced, dice, que yo soy Dios. Bendito es su nombre. Les amo, queridos. Que tengan un periodo de meditar y ser sensible a la voz del Padre y ser conscientes de que Él te rodea y que hay ángeles rodeándote y que la presencia de Dios está contigo donde quiera que vayas. Gracias, Señor. Les bendigo. Que tengan un hermoso día y un buen periodo de oración. Nos vemos mañana a la mañana nuevamente con este devocional. Un abrazo.